Hola mis hermanas, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Gusto de saludarla en esta tarde hermosa de día jueves. Hoy día me ha correspondido a mí hacer esta dirección y tema para las damas de hoy. Así que vamos a comenzar con una oración y vamos a escuchar unas alabanzas y un tema para esta tarde. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por la reunión de damas que hoy día tenemos jueves. Gracias porque tengo la posibilidad de compartir con mis hermanas y esto es un privilegio para mí como siempre. Te pido, Señor, que bendigas las alabanzas que vamos a compartir y también que bendigas la palabra que vamos a compartir para que para ellas, oh Dios, sea un mensaje fresco, un mensaje del Espíritu de Dios que pueda tocar, ayudar y bendecir sus vidas. Gracias por la reunión de hoy día. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanas queridas, que Dios les bendiga. Vamos a escuchar unas alabanzas y luego vamos al mensaje. Dios te bendiga. Amén. Y cúbreme con tu amor, rodéame, tómame cerca, quiero estar. Y nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Pueden cantar esto conmigo, dile. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades ante Él. Yo te pido, Dios, yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Si tú deseas que el Señor te use, levanta tu mano y dile: prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Y
Mis hermanas queridas, vamos a compartir la palabra en este momento. Más bien es un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes, ¿ya? Esta palabra la vamos a encontrar en el libro de Jonás, en su capítulo número 2, del verso 1 al 10, es la oración conocida de Jonás, pero les pido que ustedes lo busquen para que lo leamos juntos. Jonás, capítulo 2, versos 1 al 10. ¿Lo encontraron ya? Dice así la palabra del Señor. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéome el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Oramos. Señor, gracias por esta palabra conocida desde la infancia, desde nuestra juventud, conocida desde la escuela dominical, la historia de Jonás, la oración de Jonás. Te pedimos que esta tarde, oh Dios, tenga un sentido especial para nosotros, para que tú puedas hablarnos, para que tú puedas tocarnos, para que tú puedas conversar a cada corazón. Gracias te damos por esta palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hay dos grandes temas en el libro de Jonás. Uno es la obediencia de Jonás y lo segundo es la salvación de la gente de Nínive. Estos dos grandes temas están en el corazón de Dios y cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace, sin duda y sin esperar. Por lo tanto, el hombre elegido para la salvación del pueblo de Nínive era Jonás, un profeta que debía predicar a este pueblo para poder advertirles del pecado y poder permitir que ellos, conociendo la palabra de advertencia, pudieran venir al Señor arrepentidos y pudieran salvar sus vidas pidiendo y clamando perdón al Señor. Sin embargo, conocemos la historia, que Jonás rehúsa, que Jonás huye a lo contrario, para no hacer esta voluntad del Señor. Finalmente, sabemos la historia que un gran pez lo traga y desde el interior del pez este hombre la piensa, recapacita, ora y finalmente se pone de acuerdo con Dios para hacer lo que Dios le ha pedido y este pez lo vomita en tierra para que él vaya a hacer su misión de predicación a Nínive para la salvación de los ninivitas. Aquí, como dije, hay varias cosas importantes. La primera es que Dios quiere la salvación de todo el mundo. La salvación de los ninivitas no era agradable para Jonás, porque ellos tenían un mal nombre delante de él y del pueblo de Israel, y él sabía que ellos eran tremendamente paganos, tremendamente pecadores, y que la vida de ellos no reflejaba en lo más mínimo una condición de arrepentimiento, no reflejaba una condición de clamor, una condición de pedir a Dios misericordia. Por el contrario, este pueblo vivía en la más absoluta paganidad, en la más absoluta idolatría y en la más absoluta desobediencia delante de Dios. Pero le plació a Dios que le fuera predicado el evangelio a los ninivitas para que ellos se salvaran. Y a Dios, cuando le place esto, el hombre tiene que estar dispuesto a obedecer. Esta primera enseñanza que nos da este libro es que el Señor abrió la salvación para toda la tierra. Hemos estado estudiando los días miércoles en el libro de Efesios algunos temas importantes, como por ejemplo, hemos estudiado de que en el libro de Efesios Pablo le habló
a los gentiles de esta iglesia y le dijo que a él le había sido revelado una gran verdad, le había sido revelado un misterio. Y este misterio es de que en Cristo Jesús la iglesia se reúne. La iglesia ahora es una nueva comunidad que parte en el nuevo pacto con Cristo, en el derramamiento de la sangre del Señor Jesús, en el nuevo pacto de su sangre, por lo tanto es inclusiva. Todos los hombres que deseen entrar al reino de Dios, que deseen alcanzar salvación, perdón de sus pecados y vida eterna, deben venir a Cristo Jesús, que reúne en él a todas las familias, a todas las personas que desean seguir a Cristo. Esta noticia que Pablo le dio a los efesios sin duda provocó una molestia entre los judíos, porque los judíos seguían creyendo que aunque cristianos, ellos todavía gozaban de un privilegio delante de Dios que no podían de ninguna forma mezclarse con otros pueblos. Se sentían superiores y al sentirse superiores, evidentemente, hablar de la salvación de los gentiles era casi una afrenta para ellos, hasta que Pablo aclara de que Dios en Cristo ha hecho no dos naciones, sino una, no varios hombres, sino un nuevo hombre, y que todos son reunidos en el Señor Jesucristo. Traigo a colación esta enseñanza del libro de Efesios porque Dios hoy día quiere hacer una iglesia inclusiva. Inclusiva significa que hoy está invitado todo el mundo a venir a Cristo, a conocerle, a recibir el perdón, a recibir la vida nueva, la transformación de sus vidas y la salvación en definitiva. Pero el hombre es el obstáculo para que esto pase. Dios tiene la voluntad. Él quiere salvar a este mundo. Sin embargo, hoy día ocurre que Él nos pide a nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, que seamos portadores de esta verdad, que seamos portadores de este nuevo mensaje, que llevemos esta palabra donde las personas necesitan esta palabra. Y el libro de Jonás nos da algunas luces bien importantes. La primera luz que Él nos da es que Jonás huye de la presencia de Jehová. En los primeros versículos del capítulo 1 cuenta todo el inicio. Dice la palabra, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjense la expresión de Dios, ha subido su maldad delante de mí, no su clamor. Ellos no estaban pidiendo perdón, no estaban pidiendo misericordia, sino que subió a Dios la maldad delante del Señor, y Él le pide a Jonás que haga esta predicación delante de ellos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La actitud de Jonás es siempre cuestionada por nosotros, somos críticos con él. Le enseñamos a los niños, ¿cómo pudo Jonás haberse ido de la voluntad del Señor para otro lado? ¿Cómo pudo haber, sabiendo que Dios le pedía que fuera a predicar, él haberse ido a un puerto como Jope, haber pillado una nave que partía para Tarsis, haber pagado el pasaje, haberse subido y haber partido contra la voluntad del Señor? Nosotros somos críticos con Jonás y así lo enseñamos también. Sin embargo, ¿cuántas veces Dios nos encarga tareas que a los ojos de nosotros nos parecen imposibles o sencillamente inverosímiles? ¿Y qué hacemos? En vez de decir al Señor, lo voy a pensar, déjame verlo, voy a darle una vuelta, sencillamente, en forma rápida, en forma decidida, huimos de la presencia del Señor para hacer totalmente lo contrario. Y dejamos esa petición de Dios pendiente, porque creemos que es, primero que nada, contraria a nuestra creencia. Creemos que es imposible de acuerdo a nuestros parámetros y pensamos que en realidad Dios no puede estarme pidiendo esto a mí. Como Él no puede estarme pidiendo esto a mí, yo huyo de su presencia. Y Jonás hizo esta tontera que parece una niñería, pero sin embargo esta tontera representa la manera en que el hombre no quiere enfrentar la voluntad de Dios. Entonces la primera pregunta que nos debemos hacer en esta tarde es, ¿qué es aquello?
que Dios nos ha pedido con meridiana claridad que hagamos y nosotros no tenemos la capacidad de hacer, sino por el contrario, sino que nosotros tomamos una barca y nos vamos en el sentido contrario para huir de la voluntad de Dios. Cada uno conoce su realidad, cada uno conoce su corazón y cada uno conoce su relación con Dios. Y sin duda, sin ir muy lejos, sin excavar mucho, vamos a encontrar peticiones que Dios nos ha hecho en torno a otras personas. Esas peticiones que Dios nos ha hecho en torno a otras personas nos parecen inverosímiles, nos parecen poco creíbles, nos parecen poco gratas. Y como esto es así, de acuerdo a mi conciencia, yo tomaré la decisión si sirvo o no al Señor. Y lo más probable que en vez de ir para hacer aquello que agrada a Dios, vamos en el sentido contrario, huyendo del Señor, pensando de que Él pudiera olvidar esta petición, pensando de que Él pudiera olvidar esto que Él quiere hacer a través de mí. La historia nos enseña que si Dios puso su voluntad sobre Jonás para ir a predicar el Evangelio, claramente la actitud de Jonás a cualquiera de nosotros nos hubiese molestado. Si ustedes o yo tomáramos el papel de Dios, en el sentido de tener la responsabilidad de pedirle a una persona que haga una tarea, y esta persona, en vez de hacerla, hace todo lo contrario, y yo me doy cuenta que hace todo lo contrario, la actitud natural nuestra es decir, no más, no más. Ya la persona dio su voluntad, manifestó su deseo, fue contrario, no lo quiso hacer y partió para el otro lado. Y nosotros cerraríamos la puerta para decir, no. No. Va a ser muy difícil que yo le vuelva a encargar porque una vez lo intentó y no lo quiso hacer, hizo todo lo contrario, por lo tanto fracasó delante de mí, de mi confianza, me traicionó, etcétera, etcétera, etcétera. Nos van a sobrar las palabras para enjuiciar a aquel que no hizo lo que le pedimos. Dios perfectamente podría pensar, no, yo veo que Jonás no está preparado. Es otro el predicador, es otra la persona que tiene que hacer esta tarea. Pero Dios insiste con Jonás. Y se lo traga un pez. Lo echan al agua, se lo traga un pez y finalmente desde el vientre del pez él reflexiona, se arrepiente, clama, Dios lo perdona y lo libera solo para que vaya a hacer la tarea. Entonces la pregunta que yo me hago es, si Dios puede elegir a otro profeta, si Dios puede elegir a otro varón o varona para hacer ese trabajo, ¿por qué insiste con él? ¿Por qué le da con Jonás? ¿Por qué lo toma preso en el vientre del pez para que él entienda? Muy bien, porque Jonás y el pueblo de Nínive, ambos tenían una lección que aprender al mismo tiempo. El pueblo, la oportunidad de ser salvos, arrepentiéndose de sus malos caminos, de su pecado para venir a Dios. Y Jonás, aprender a aceptar la voluntad de Dios y a aprender a aceptar que aún su peor enemigo, el más cruel de sus enemigos, puede llegar a ser su hermano en Cristo, se puede llegar a sentar con él en la iglesia y puede adorar junto al Señor. Por eso es que Dios insistió con Jonás. Y ¿notas tú o noten ustedes, mis hermanas, que a veces Dios insiste con uno? Uno le falla, derechamente uno le falla. Y humanamente uno diría, yo no me volvería a preguntar esto, nunca más. Yo no me daría otra oportunidad, porque la oportunidad ya la tuve y la rechacé. Sin embargo, vemos que ahí está Dios. Ahí está Dios con el contrato diciendo, ¿estamos listos para hacer lo que tenemos que hacer? Yo más que nadie sé que es así. ¿Cuántas veces yo le dije al Señor, espérame un poquito, espérame un poquito, espérame un poquito? Y en ese poquito pasaron años. Yo me convertí al Señor cuando tenía alrededor de 18 años y el llamamiento a ser un pastor fue pronto. Antes de los 20 años sentía ese deseo de ser un pastor, alguien que ayudara a las personas en el área espiritual, pero fui postergando. Finalmente, hoy día tengo 59 y más o menos como el año cuando tenía 54 por ahí, acepté el llamamiento de Dios. Desde que tenía 20 hasta que tenía 54, pasaron 34 años de mi vida. Si ustedes fueran Dios y tuvieran que decir qué van a hacer con este tal Jaime Díaz, dirían sencillamente,
No. Entiendo que se puede equivocar un par de meses, un par de años, ya 5 años, ponle 10 años, pero después de 30 no merece tomar el trabajo de Dios, porque sencillamente lo rechazó. Y al rechazarlo, rechaza también la voluntad de Dios. Y así es en verdad. Yo no puedo decir, no, fue un tiempo de espera. No. Fue un tiempo en que yo no acepté ese llamamiento y esperé 30 años o más. Sin embargo, cuando el pastor Alfredo se enfermó y cuando él me dijo, es muy probable que yo me vaya a la presencia del Señor, yo volví a acordarme del llamamiento. Y sentí de Dios que Él me llamaba por última vez, y esta vez sí le dije sí al Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto o con mi historia personal? Es que cuando Dios insiste en que yo haga algo para Él, no es solo en beneficio de ese algo, sino que es una tarea que debo cumplir para mí mismo y para el logro de mi vida espiritual. Jonás tenía que aprender a amar a un pueblo enemigo, no solo a predicarle, sino que a predicar con amor y a aceptar que ellos se convirtieran. Como él tenía ese prejuicio en su corazón y actuó rápidamente para no hacerlo, Dios insistió con él, insistió duramente con él para que él entendiera que tenía que hacer la tarea, pero no solo hacer la tarea, sino que además convencerse de que la voluntad de Dios es buena y si es buena yo tengo que amarla también. Aquí la otra lección que podemos aprender es que yo no puedo hacer la voluntad de Dios eh, contracorriente. ¿Cómo puedo explicar eso? Es decir, cuando yo hago algo obligado, no de corazón, no tiene valor. Muchas cosas en la vida hacemos obligadamente y las hacemos sin el deseo. Eso no tiene valor. Por lo tanto, Dios no solo quería que Jonás le obedeciera, porque profetas había, predicadores había, y muchos podían predicar, y la unción de Dios sería para la salvación de ese pueblo, pero era Jonás, puntualmente él, porque él tenía que aprender una lección. La lección de él era no solo confiar en la voluntad de Dios y llevarla a cabo, sino que amar la voluntad de Dios y amar a aquellos que Dios amaba. Dios salvó al pueblo de Nínive no porque ellos fueran ni grandes, ni bonitos, ni especiales. Los salvó porque Él los amaba y creía en la salvación de ese pueblo. Y Jonás tenía que ver esa misma visión de Dios. No podía hacerlo en forma mecánica, automática, voy, predico y chao, y que pase lo que sea con ellos. Y si se salvan, tema de ellos. No, Dios quería un compromiso personal con la tarea. Quería que Jonás amara la tarea, la hiciera amando la tarea, persuadido, convencido, contento, animoso, no como una obligación, sino como una pasión de su corazón. Por eso que Dios insistió con Jonás y finalmente Jonás fue a predicar el Evangelio. ¿Cuáles son las lecciones para nosotros, mis queridas hermanas, en esta tarde? Primero, de que Dios en su santa voluntad, en su potestad, en su poder, nos puede encargar tareas que solo a Él le placen, tareas que Él ve que son buenas, que le placen al Señor y que tiene un propósito con ellas. Entonces, Él nos da esa tarea, primero para saber si tenemos la voluntad de hacerlo. Si nosotros no estamos de acuerdo con hacer esa tarea y tenemos que aprender una lección a partir de ese encargo, Dios va a insistir con nosotros. Él va a insistir y nos va a meter incluso al estómago de un pez, espiritualmente hablando, para que nosotros en esa soledad, en esa angustia, en ese pésimo momento, recapacitemos, pensemos, reflexionemos. Pidamos perdón y digamos, Señor, yo te pido perdón por mi actitud, voy a hacer lo que tú quieres hacer. Y Dios nos dará la oportunidad de hacerlo, pero para enseñarnos a nosotros. Hay un doble propósito en la voluntad de Dios. Primero, para nosotros aprender a obedecer,
aprender a visualizar y aprender a hacer con amor la tarea de Dios. La tarea de Dios la hacemos con amor porque lo amamos a Él. Si nosotros amamos a Dios, todo lo que Él ama, nosotros vamos a amar. Todo lo que Él odia, nosotros vamos a odiar, porque vamos a ver a través de Él y vamos a pensar como Él. Si Dios pone sus ojos en la salvación de alguien que puede ser distinto a mí, que puede ser contrario a mí, que puede ser adverso a mí, no importa lo que yo pienso, no importa lo que yo creo, no importa lo que yo siento, lo que importa es cuál es la voluntad de Dios para esa persona. Y si Él me muestra que su voluntad es la salvación de esa persona y más encima yo soy el portador de esta verdad, debo hacerlo, no por obediencia ciega y automática, sino por una obediencia de amor delante de Dios, entendiendo que en ese amor delante del Señor, no solamente Él va a bendecir ese propósito que Él tiene, sino que yo habré aprendido la lección para cumplir la voluntad de Dios, amándola, viéndola, sintiéndola, gozándome con pasión para la salvación de las personas. Y ya para concluir este pensamiento, mis hermanas, ¿qué es aquello que Dios te ha pedido y que te ha costado tanto hacer? Te ha costado tanto entregar, te ha costado tanto amar. A veces entendemos la voluntad de Dios, incluso sabemos lo que Él quiere, pero es tremendamente difícil cuando tenemos que ponerla en práctica. Por eso que hoy día, esta tarde, la reflexión es: ¿qué es aquello que Dios me está pidiendo hacer y que yo me opongo, que yo no quiero? ¿Qué es aquello que me cuesta aceptar? ¿Qué es aquello de lo cual yo huyo de la presencia de Dios y me voy para otro lado? Si Dios insiste conmigo, no es porque Él no tenga a nadie más para hacerlo. Siempre hay alguien que lo puede hacer mucho mejor que yo. Si Dios insiste conmigo, es porque soy yo el bendecido y soy yo el que debo sanar un área de mi vida, y que Dios lo hará en esa obediencia, en ese servicio. Él sanará mi vida primeramente para bendecir la vida de otros. Jonás fue sanado en su corazón. Él fue duramente sanado, enrielado, pero sanado. Y él entendió la voluntad de Dios. Él amó a este pueblo al final, no al principio, al final amó a este pueblo y entendió el propósito de Dios. Y él recibió la mejor bendición de haber comprendido la visión de Dios, la voluntad de Dios, y obedecerla amando la voluntad del Señor. ¿Cuál es esa voluntad de Dios para usted en esta tarde? ¿Qué es aquello que Dios le ha pedido y usted no ha hecho? Comienza a pensar que si Él insiste, si Él no me cambia, no buscó otra persona en todo este tiempo, no buscó otra persona, sino que sigue diciéndome en mi corazón, es porque yo soy el que debo sanar algo en mi vida. Yo soy el que debo ser bendecido en mi vida, y esta voluntad de Dios es primero para sanarme a mí, para obedecer, para ver, para visualizar, para amar, para sumarme. Y luego la bendición sobre lo que Dios quiere hacer será a través de mí una vez que mi corazón ha sido sanado. ¿Qué te parece? Oramos al Señor. Buen Dios, gracias por este tema de esta tarde. Conocido tema, pero hoy hemos descubierto que cuando tú insistes con algo sobre mí, no es en favor del otro, es en favor de mí mismo. Tú conoces nuestra vida, oh Dios, nuestros deseos interiores, nuestras fortalezas y debilidades. Nada te es desconocido a ti, nada, 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 nada. Por eso, buen Dios, en esta hora queremos clamar a ti para que tú bendigas, Señor, esta palabra, para que tú bendigas, oh Dios, el que tú nos estás hablando en esta tarde. Y que si hay algo que tú quieres que nosotros hagamos, seamos obedientes, podamos ver, podamos hacer con gozo la voluntad de Dios, porque si tú insistes, es porque nosotros debemos ser sanados primero, debemos ser confortados espiritualmente, y a través de ese sentir hermoso y profundo haremos la tarea de Dios, y Dios bendecirá a todo un mundo que se pierde. Gracias, Señor, por mis hermanas, gracias por esta lección bíblica de esta tarde. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanas, ponga su comentario aquí en el chat y diga qué le parece, cómo Dios trató con Jonás y cómo Él quiere tratar con nosotros. Amén. Dios les bendiga.